Bueno, en este video vamos a ver una forma alternativa de resolver circuitos sin tener que plantearlos de una manera muy formal con método de nodos o método de mallas, que a veces por ahí son medio largos y no hace falta. Es un método que sirve para algunos circuitos, no para todos, y después en el final voy a hacer un comentario sobre cuándo se puede usar y cuándo no, pero primero veamos cómo es. En realidad, Barreiro lo llama método pro, pero más que un método es una forma de ir propagando valores a lo largo del circuito. No es que hay un método explícito, hay muchas formas de hacerlo. Y depende básicamente de qué sea lo que te interesa. Bueno, vamos a hacerlo con este circuito, que es un circuito muy interesante, que es un girador, y que cuando lo resolvamos vamos a ver por qué permite simular un inductor con un capacitor y algunas resistencias. Acá puse Z1, Z2, Z3, Z4 porque es cualquier impedancia, o sea, el circuito este vamos a resolverlo de forma genérica y después vamos a ver qué pasa si acá metemos distintas clases de componentes. Bueno, entonces lo que nos interesa es ver cuál es la impedancia equivalente de este circuito si lo miro desde estos dos bordes, ¿no? Bueno, una forma en la que podemos calcular esa impedancia es ver cómo se relacionan la tensión, bueno, medida, o sea, desde acá esta masa hasta acá, y la corriente que pase por acá, ¿no? Sabemos que B1 sobre I1 nos debería dar la impedancia equivalente de todo este circuito, que es la que estamos buscando. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, o sea, la forma en la que este método funciona es intentar propagar a través del circuito una tensión o una corriente y buscar una forma de poder escribir alguna de las dos en función de la otra. Por ejemplo, fijamos B1, intentamos buscar relaciones que vinculen B1 con las corrientes hasta obtener una expresión que defina I1 en función de B1, porque entonces ahí se me va a simplificar B1 en este cociente y voy a encontrar lo que yo quería, que era la impedancia equivalente del circuito en función de cada componente, ¿no? Pero no me importa la tensión y la corriente específicamente, sino que quiero saber cuál es la impedancia. Entonces, podemos propagar B1 o si no, podemos directamente proponer algún valor para B1. Total, no, como es genérico, no importa, después se va a cancelar. Podemos suponer que B1 vale 1, ¿no? Vamos que tenemos 1 volt acá. Y bueno, I1 no sabemos cuánto vale, pero es lo que queremos averiguar. Entonces, primera cosa que siempre es muy fácil de hacer es teniendo en cuenta las dos propiedades de los amplificadores operacionales, que es que la diferencia de tensión entre estas dos nodos es 0, así que si conozco la tensión en un nodo, que hay 1 volt, automáticamente me la copia en el otro. Eso bueno, porque es ideal, ¿no? Así que acá voy a tener 1 volt. Un comentario sobre la notación en general, por convención nomás. Voy a usar círculos para las tensiones y cuadrados para las corrientes. 1 volt. Este también está en un amplificador operacional, así que me lo copio a este lado. Me voy a poner 1 volt acá también. Y listo, ya no puedo copiar más nada. Bueno, y la segunda información que nos aportan estos operacionales es que en sus entradas no va a circular corriente. Así que yo al menos para no confundirme después me lo marco de alguna forma, me tacho los lugares por donde no va a pasar corriente. Así ya lo tengo visualmente presente. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora que ya marcamos todas las cosas que podemos simplificar de propagación de corrientes y tensiones, el primer lugar por donde nos conviene empezar a propagar cosas es acá. ¿Por qué? Porque tenemos una impedancia en cuyos bornes conocemos las dos tensiones. Así que ya vamos a tener definido qué corriente circula por acá en función de esta diferencia potencial y el valor que corresponda a Z5, ¿no? O sea que tomamos este sentido de referencias, pues la tensión de este lado es más grande, la corriente va a circular hacia allá y va a ser igual a 1 menos 0, 0, la diferencia potencial dividido el módulo de Z5, ¿no? O
módulo, el módulo o lo que corresponda. Si queremos el módulo de la corriente va a ser el módulo de Z5 y si no va a ser directamente Z5. Bien, primera cosa que propagamos. Esta corriente que encontramos acá no puede circular por acá, así que va a ser igual a la que circule en este componente. Y acá conocemos una tensión, una corriente y tenemos el valor de una impedancia. Así que podemos encontrar una forma de vincular esta tensión con esta corriente y la tensión de este nodo que todavía no la conocemos. ¿Cómo va a ser? Sería la diferencia de potencial acá, o sea, la caída, tomando este sentido de referencias, sería hacia allá, aumentaría la corriente por el valor de esta impedancia, o sea, Z4 por 1 sobre Z5, ¿no? Ese es el aumento de tensión hacia este lado. Si acá tenía 1 volt y para allá me aumenta esto, en este nodo voy a tener nada más y nada menos que 1 volt más lo que aumentó, que sería Z4 sobre Z5, ¿no? Bueno, esto acá sería la tensión de este nodo. De nuevo, acá tengo la tensión que puedo hacer averiguar esta corriente. Así que esta corriente va a ser esta tensión, que al parecer es más grande que esta, por lo tanto tomemos un sentido así. Supongamos que la corriente va a ir para allá y es esto menos esto. Directamente acá la caída va a ser de Z4 sobre Z5 y para averiguar la corriente hacemos esta caída dividido Z3, o sea, esta corriente va a ser Z4 sobre Z5 y también sobre Z3, ¿no? Entonces la corriente que va para allá. De nuevo, acá no puede circular corriente, o sea que toda esta corriente va a ser la misma que tenga acá. Así que otra vez tengo una tensión, una corriente, una impedancia. Como las vinculo, digo, bueno, tomamos este sentido de referencia para que sea consistente con la corriente. Vemos cuál es la caída acá. La caída va a ser el valor de la impedancia por el de la corriente, que es esta misma corriente puede pasar por acá. Es dar Z2 por Z4 sobre Z5 por Z3, ¿no? Entonces, tenemos, ya sabemos cuál es la corriente, tenemos la caída, podemos averiguar la tensión en este nodo, que sería, acá tenemos 1 y hacia allá disminuye en esto, o sea que acá vamos a tener 1 menos todo esto, que es, espero que me entre porque Z2 por Z4 sobre Z3 por Z5. Bueno, esta es la tensión de este nodo. Ahí va. Y finalmente llegamos al principio. Acá teníamos 1 volt, acá tenemos la tensión, así que podemos averiguar esta corriente, que era la que queríamos averiguar, era I1. Así que I1 va a ser, tomando este sentido, ¿no? Va a ser esta tensión menos esta, dividido el valor de la impedancia. O sea, va a ser 1 menos 1 se cancela y menos menos pasa a ser más. Va a ser Z2 por Z4 sobre Z3 por Z5 y tenemos que dividir por el valor de esta. Así que agrego acá dividido Z1. Bien, entonces, ¿qué logramos? Tener I1 expresada en función de parámetros que fuimos propagando y ya conocemos B1, o sea, ya estamos en condiciones de encontrar lo que nos interesaba, que era la impedancia equivalente. Como habíamos dicho que íbamos a calcular, era B1 sobre I1. Bueno, B1 le inventamos que valía 1, o sea que acá ponemos 1. Y cuando B1 vale 1,
y 1 vale esto. O sea, acá ponemos esto que me da fiaca copiarlo, así que lo anoto así. Y entonces nos quedaría Z1 por Z3 por Z5, todo esto sobre Z2 por Z4. Bueno, y listo, llegamos. Esta era una impedancia que estábamos buscando. Ahora viene una parte divertida, que es ver qué pasa en un caso particular donde reemplacemos algunos componentes. Voy a borrar esto, se ve mejor. A ver, si elegimos Z1, 3, 5 y 2 que sean resistores, o sea, ponemos R1, R3, R5 y R4. Y elegimos que Z4 sea un capacitor. Hay que tener un cuidado acá cuando elegimos los componentes, que es que si vamos a poner un capacitor, nos tenemos que fijar que siempre quede un camino de continua de la entrada a la salida del operacional. En este caso, si elegimos Z4 y todos los demás son resistores y acá ponemos un capacitor, no hay problema porque se sigue manteniendo por acá un camino de continua y acá un camino de continua entre la entrada y la salida del operacional. Así que está bien elegir Z4. Pero bueno, es una cosa que hay que fijarse. O sea, este es el capacitor, acá nos quedaría, ponemos la impedancia del capacitor, 1 sobre SC, ¿no? Y esto, si, no sé, a todo este bloque lo llamo K, entonces nos quedaría K por SC, ¿no? Y esto es nada más y nada menos que la impedancia de un inductor. O sea, terminamos teniendo un circuito que no tiene ningún inductor y sin embargo se comporta, o sea, su impedancia equivalente es como la de un inductor, ¿no? De donde esta sería la inductancia. O sea, que si uno quiere hacer, por ejemplo, un pedal para guitarra y no tiene ganas de gastarse 100 pesos en un inductor de 560 milihenries, podría intentar simular un inductor con un circuito así, saldría bastante más barato. Aunque habría que ver si mete ruido o no mete ruido, porque nada, yo no lo probé, no tengo ni idea. Pero sería una buena cosa para probar. Y ¿qué más? Ah, sí, había prometido que iba a decir al final del video cuándo no se podía usar este método. El método Pro, como lo llama Barreiro, falla en un tipo de circuitos donde no se puede hacer lo que hicimos en este caso, que es arrancar de un lado y seguir un camino para ir propagando valores. Si yo acá hubiera tenido muchos otros caminos alternativos, por ejemplo, acá saliera otra rama que tiene un operacional con algo y más cosas, y saliera otra rama con otras cosas, yo no habría podido hacer lo que hice de ir propagando valores saliendo de un lugar y llegando hasta el otro. O sea que en esos circuitos este método falla y no sirve. Y bueno, nada, espero que les haya resultado útil. Eso es todo.